Eres ese directivo crack. Cumples con todo lo que te propones. Eres exitoso. Pero últimamente sientes que te falta energía, que tu cuerpo ya no rinde como antes. Déjame decirte algo, no es que el cuerpo te esté fallando, de hecho te está protegiendo. Y hoy te voy a dar 3 señales claras que tu cuerpo te esté enviando antes de que colapses. Y sobre todo, 3 consejos prácticos que puedes empezar a practicar desde ya. Este podcast tiene fines educativos y de reflexión. Lo que compartimos aquí no sustituye asesoramiento médico, psicológico, financiero ni profesional personalizado. Sígueme en esta historia. Son las 1:10 de la mañana. La luz del celular te da en la cara porque estás revisando el último forecast. Mañana tienes un comité importante. Acaban de actualizar la información y las cifras no te cuadran. Tu historia cambia por completo y tu reunión se tambalea. Te comienzas a tensar. ¿Te sientes identificado o identificada? Pues yo fui ese ejecutivo. Trabajé en empresas súper grandes y llegué a ser directivo súper joven. Y eso es bueno, pero así como llegué rápido, me comencé a desgastar súper rápido. Y digo desgastar porque mi cuerpo lo comenzó a notar. Y es que el cuerpo lo nota antes que la mente. Y no lo digo yo. Según el Harvard Business Review, el 77% de los ejecutivos sufre de burnout. Entonces, te pido que pienses en ti como un atleta corporativo. Esos atletas que van a las Olimpiadas. Sabes que esos atletas entrenan todos los días, que comen bien, que duermen bien, que buscan hacer cada cosa que los beneficie en su rendimiento. No porque sean débiles tienen que dormir. No practican respiraciones porque les gusta el yoga. Lo hacen porque saben que todas esas cosas suman a su rendimiento. Bueno, tú también eres un atleta. ¿Y sabes por qué? Porque gestionas crisis, porque tienes reuniones complicadas, porque tienes que generar consensos para poder avanzar. Y eso lo hace tu cuerpo. No es magia, es tu misma biología. Entonces, no me malinterpretes. No quiero que reduzcas tu ambición. Todo lo contrario. Lo que quiero es que te des cuenta que si quieres llegar ahí, tienes que escuchar a tu cuerpo. Y así como gestionas KPIs y gestionas equipos, tienes que gestionar tu cuerpo. Hoy te voy a dar 3 señales que tu cuerpo te está dando para que las identifiques y para que las gestiones con 3 hábitos que puedes empezar a poner en práctica desde ya. Vamos. Hola, soy JP y este es The Long Game. Conversaciones honestas para quienes juegan en grande y quieren ganar en absolutamente todo, en lo profesional, en la salud y en la vida, porque el éxito real se juega a largo plazo. Te dije que te iba a hablar de 3 puntos. El primer punto es el sueño. Es súper importante. Llegas a tu casa tarde, cansado o cansada. Sin embargo, a pesar de ese cansancio, no puedes dormir. O duermes y te levantas después de 2 o 3 horas. Sigues pensando en el trabajo. Esa es la primera señal. Quiero que reconozcas que a pesar de que estás cansado o cansada, se te dificulta descansar. Y necesito que entiendas que el sueño no es una pérdida de tiempo. El sueño es una herramienta clave para tu rendimiento. No es que duermas simplemente porque dices, bueno, no tengo nada que hacer. Cambia el chip. Duermes para repararte. Un dato curioso es que según la Asociación Americana de Psicología, el 44% de las personas sufre de fatiga física y un 31% de agotamiento emocional. Las estadísticas son súper crudas. Así que es muy probable que o te esté pasando a ti o le esté pasando a una persona que conozcas. Entonces, si el sueño es una herramienta clave, ¿por qué es que no le damos la importancia? Mi hipótesis es que el sistema aplaude al sacrificio. Aún recuerdo cuando estábamos en la sala de juntas y de pronto la reunión ya había iniciado y un director llega 2 minutos tarde. Te lo juro, solo 2 minutos. Pide disculpas y dice, oye, discúlpenme, pero estaba almorzando y me demoré.
Otro director susurró con una especie de voz de ironía y enojo y dijo, ¡qué buena vida! Puede almorzar, tiene tiempo para comer. Como si eso fuese un motivo de orgullo. ¿Recuerdas la anécdota del atleta corporativo? ¿Tú te imaginas un atleta que diga, ah, bueno, ese atleta es mejor solamente porque come todos los días? Así cualquiera. Suena ridículo, ¿no? Pues así nos tratamos a veces. Entonces, ya identificaste el tema. ¿Qué vamos a hacer? Primer punto. Te pido que apagues pantallas. Es lo primero que vas a hacer. Determina una hora a la que te quieras dormir. Tú gestiónala. Pero una hora antes de que llegues a hora a la que vas determinado a dormir, necesito que apagues todas las pantallas. El celular, necesito que apagues la tablet, necesito que apagues la televisión. No ves nada. La luz azul frena tu capacidad de poder dormir. Así que es lo primero. Y estoy completamente seguro que puedes hacer eso. Número 2. Algo que fue clave en mí. Yo lo llamo el ritual mañana yo me encargo. Va de lo siguiente. Sé que tienes pendientes claves en tu cabeza y no te los puedes sacar. Lo que te pido es, anota esos pendientes. Escríbelos en una hoja. 3. Y di cuándo los vas a hacer. Porque te vas a encargar tú. Solo anótalos. Pendiente 1, lo haré a tal hora. No quiero que seas vago. Quiero que seas específico. ¿A qué hora lo vas a hacer? Anotas esas 3 cosas y te vas a dormir. Y por último, tercer consejo. Agenda esas 7 horas de sueño como si fuesen una reunión con el CEO. Necesito que te des cuenta que si tienes una reunión con el CEO, esa reunión no la reagendas, no la pospones, no la cambias. Esa reunión se cumple. De la misma manera y como mínimo te pido que trates tu sueño. Son 7 horas tuyas que tienes que ejecutar para poder rendir mejor. Así que ahí van esos 3 consejos. Te dije que te iba a hablar de 3 señales. Bueno, ya va una que es el sueño, la segunda es el estrés. Y esta es un poco más complicada porque en el mundo de hoy, ¿quién no está estresado, verdad? Sin embargo, te quiero hablar de algo muy particular. Es ese estrés que se comienza a manifestar físicamente y lo empiezas a sentir. Ese nudo en el pecho, te digo eso porque me pasaba a mí. Te comienza a temblar el ojo, no lo puedes parar. Vas al doctor y te dice, bueno, joven, la verdad es que no tiene nada, solamente está estresado. Y sales de esa cita como diciendo, ¿y eso qué significa o qué se supone que tengo que hacer? Bueno, entonces, quiero decirte que el estrés es real y las manifestaciones muchas veces son físicas como me pasaba a mí. Y yo pensaba que era un tema de la edad. Bueno, me estaré haciendo viejo, tal vez así es la vida. Pero no es así. Era mi cuerpo y es tu cuerpo dándote una señal de alerta, diciéndote, escúchame. Como no lo escuchas, te comienza a temblar el ojo. Escucha al ojo, está temblando, date cuenta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud del 2024 dice algo que me parece bastante interesante al respecto. Y es que en organizaciones con alto estrés, en organizaciones con entornos laborales con sobrecarga, donde hay alto control, pues la resiliencia emocional se reduce. Y ojo, y esto también lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto conlleva a que se tomen decisiones equivocadas. Y eso es clave. Comienzas a tomar decisiones desde el estrés y la tensión. No estás usando tu cerebro en su mejor momento. Lo estás usando en un momento donde no te va a llevar a las decisiones más adecuadas que podrías tomar. Entonces, ya te diste cuenta, tienes estrés. Bueno, ¿y ahora qué haces con eso? Algunas cosas que creo que te pueden ayudar. Lo primero yo lo llamo sumar antes que restar. Y se trata de incorporar hábitos simples antes de quitar los más complejos que seguramente ya tenemos arraigados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a sumar? Te pido sumar 2 vasos con agua. Antes de una reunión o al levantarte, toma 2 vasos con agua. Esto te va a ayudar en múltiples áreas. Estás tomando una decisión
y la estés ejecutando y vas a reflexionar, porque no puedes hacer otra cosa mientras estás tomando el agua. Incorpora algo verde en tu plato de comida, algo de ensalada, come más proteína real. Eso te va a ayudar, le va a ayudar a tu cuerpo. Entonces eso es lo primero, suma antes que restar. Y lo segundo, haz algo de ejercicio físico. Eso seguramente ya lo has escuchado, pero que hay un matiz muy importante. Quiero que hagas ejercicio, pero para rendir mejor, como una especie de regalo a tu cuerpo. No seas como yo, que un día decía, oye, tengo que hacer ejercicio, bueno, entonces correré un maratón. Tengo que hacer ejercicio, bueno, entonces me machacaré con pesas todo el día. Y no es que esté mal per se, sé que me vas a entender. Es que si ejecutas el ejercicio como lo hacía yo antes, como un maltrato a tu cuerpo, porque iba al gimnasio más por culpa que como regalo a mí, entonces estás tergiversando todo. Sin embargo, si haces ejercicio, así sean 7 minutos, 5 minutos, pero los haces pensando en que le estás dando algo a tu cuerpo que tu cuerpo necesita, todo cambia. No quiero que hagas ejercicio para estar fit. No quiero que hagas ejercicio para bajar de peso. Eso me da igual. Se va a dar en el largo plazo seguramente como consecuencia, pero esa no es la razón por la cual quiero que hagas ejercicio. Si tú quieres rendir más y quieres reducir tu nivel de estrés, pues el ejercicio físico es una herramienta. Y para que esa herramienta sea efectiva, no la tienes que ejecutar como un castigo. Ejecútala como un regalo a ti. Y empieza por poco tiempo si es que lo necesitas. Y si ya lo estás haciendo y te va súper bien en el CrossFit, maravilloso, no lo dejes. Pero si lo estás ejecutando como un castigo, pues cambia ese punto de vista. Cuando yo lo hice, todo cambió. Mi energía cambió positivamente y mi equipo lo comenzó a sentir. ¿Recuerdas lo que te dije de las decisiones equivocadas y de la Organización Mundial de la Salud? Pues mi equipo comenzó a sentir esa energía positiva y comenzó a dejar de reaccionar. ¿Viste esa sensación de que el equipo reacciona con miedo y hace lo que tú le pides, corriendo, pero no termina ejecutando el plan real que tienen que hacer? Cuando empecé a hacer eso, mi equipo dejó de reaccionar y comenzó a ejecutar. Comenzó a hacer las cosas que aportaban valor. Y eso es la diferencia. Así que ese es el segundo punto, el estrés. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer punto que te comenté. Este tercer punto es la energía. Y sabes, la energía muchas veces es la arista más traicionera que tenemos. Y te lo digo así porque muchas veces tú sientes que puedes tener energía, pero la verdad es que no la tienes. O en un momento de hype, cuando sientes que puedes más, la energía simplemente se va de golpe. Entonces, yo la llamo traicionera porque desaparece cuando menos te lo esperas. ¿No te ha pasado que en algún proyecto, en alguna reunión, en la gestión de alguna crisis, tú sientes que estás dando todo, pero que aún así no llegas a rendir lo que esperas o que las cosas no se comienzan a ejecutar como tú crees que se debería hacer, que tú mismo no estás rindiendo como podrías haber rendido antes o en otro momento? Bueno, tal vez estás actuando en modo supervivencia. Según IMD, entre 1/3 y 2/3 de los ejecutivos viven en modo supervivencia. Esto lo hicieron en el 2025. Y cuando vives en modo supervivencia o cuando gestionas en modo supervivencia, tu liderazgo se vuelve reactivo. Comienzas a reaccionar más que a poder guiar a un equipo según las cosas en las que tú o la organización cree. Y esto afecta profundamente cualidades que suelen sostener la autoridad de un líder, cualidades que son claves. Afectan, por un lado, a tu criterio y por otro lado, a tu presencia. Y esto es clave. Si tu criterio se ve afectado,
tu equipo se va a dar cuenta que comienzas a tomar malas decisiones. Tal vez tú no te des cuenta porque al final todos van a tratar de ir corriendo a hacerte caso, pero muchas veces son la ejecución de esas acciones las que conllevan al fracaso de una gestión. Entonces, para dejar de actuar en modo supervivencia, te voy a dar algunos consejos que te pueden ayudar. Lo primero es, todo lo anterior que he mencionado en este video ya te sirve, ya te da una base. Sin embargo, para este caso puntual, creo conveniente darte algo adicional. Yo lo llamo agenda anticolapso. Seguramente tu agenda está totalmente reventada, llena de reuniones. Es lo mínimo que espero. Es normal. Sin embargo, tú puedes tener una gestión dentro de esa agenda. Y ojo, no te digo que dejes de hacer cosas. Todo lo contrario, vas a hacer más cosas, pero vas a organizar esa agenda en bloques. Y vas a tener tu agenda anticolapso con bloques claros para poder pensar, donde vas a tener que tener tu criterio súper fino. Vas a bloquear una cantidad de horas para eso, o vas a poner las reuniones que tengan que ver con pensar en ese momento, en ese bloque, todas juntas. Vas a tener otro bloque para hacer cosas operativas, para esas reuniones donde son mucho más operativas o donde tienes que hacer algunas tareas que son más de ejecutar un proceso operacional. Vas a tener un bloque para tu familia. Necesito que lo tengas y lo respetes. Te va a ayudar mucho a tu rendimiento global y claramente a la relación con tu familia. Y también un bloque para tu salud y tu cuerpo, que ya lo hemos hablado, y es un bloque clave que te va a ayudar a rendir mejor. Todos tienen la misma importancia en términos de ejecución. La relevancia de cada uno de ellos o el peso ponderado lo irás cambiando tú. Estoy seguro que lo vas a poder hacer, pero lo clave es administrarlo por horas. Esto te va a ayudar a tener una energía sostenible. Sobre eso, McKinsey publicó algo el 2025 que me pareció bastante interesante. Decía que la energía sostenible no se logra haciendo menos cosas, sino que se logra gestionando de manera diferente, y de eso es lo que te quiero hablar. No se trata de hacer menos, es lo que te decía en la agenda. Se trata de integrar ciclos de energía que te permitan sostenerte a largo plazo. Vas a incorporar el dormir, vas a incorporar el tomar el agua, vas a incorporar las respiraciones, vas a incorporar más cosas para tener un ciclo completo. Porque la evidencia converge en esto, en que el cuerpo no es enemigo de tu ambición. El cuerpo es tu sistema de alarma, es tu principal herramienta y como toda herramienta, cuando está bien calibrada funciona, y cuando está descalibrada envía mensajes de alarma. Así que tu cuerpo es tu principal aliado en el éxito que estás buscando o en mantener el éxito que ya tienes. Ten eso en cuenta. En términos prácticos, la energía ejecutiva funciona como un ciclo de carga, usas y restituyes. Tienes que tener esas tres fases: cargas, usas y restituyes. Cuando alteras ese ciclo, es que comienza a suceder estos desbalances, que comienzan y muchas veces no terminan, y muchas veces comienzan a volverse crónicos. El burnout ocurre cuando se rompe este ciclo, así que tenlo en cuenta. Finalmente, en menor cantidad de horas, vas a poder hacer más cosas. Se trata finalmente de eso. Antes de seguir con el video, déjame decirte algo importante. No siempre te quiebras de golpe. Muchas veces empiezas a rendir peor, pero tú crees que todo sigue bien. Lo sientes por dentro, pero sigues empujando. El problema es que los demás sí lo van notando. En el trabajo, en casa, aunque no te lo digan, lo notan poco a poco. Y aun cuando sigues rindiendo, muchas veces lo haces a costa de tu salud. El cuerpo empieza a pasar factura y con él también tus relaciones, la pareja, la gente que quieres, tu presencia real, hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que estás tocado en el trabajo,
tocado en casa y tocado en tu salud. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué te queda más allá del cargo? ¿Qué te queda más allá del patrimonio? Por ese motivo fundé Longevix. No para que renuncies a tu ambición, sino para ayudarte a sostenerla. Para que sigas logrando cosas en tu carrera y en tu patrimonio, sin sacrificar tu cuerpo, tu energía, ni las relaciones que hacen que todo eso valga la pena. En Longevix trabajamos en 4 frentes clave. Cómo manejas el estrés y la carga mental. Cómo duermes y te recuperas. Cómo te alimentas para sostener energía. Y cómo entrenas tu cuerpo para que vuelva a ser un activo, no un costo. No son consejos genéricos. Ni es una app que te dice qué hacer y luego te culpa si no lo cumples. Esto es trabajo basado en evidencia científica y tecnología, con acompañamiento humano. Profesionales que te ayudan a diseñar, ajustar y sostener hábitos que puedes cumplir mientras sigues liderando equipos, viajando, tomando decisiones y cumpliendo objetivos exigentes. Si todo esto resuena contigo, el primer paso es hacer el diagnóstico Longevix 360. Es totalmente gratuito. Se hace online en pocos minutos y te da claridad real sobre dónde estás y por dónde empezar. Lo encuentras en jeanpaulromero.com/longevix-longevidad o en el enlace que te dejo en la descripción o en el QR que aparece en pantalla. Ahora sí, volvamos con el video. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Ahora vamos a resumir un poco de qué hemos hablado en este video. Lo primero, y espero que te quede claro, es que no estamos hablando de parar. Estamos hablando de sostener tu éxito sin romperte. Estamos hablando de que sigas siendo exitoso y exitosa siempre. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos hablado de 3 señales que tu cuerpo te está enviando. Hemos aprendido a reconocer esas señales, hemos aprendido a gestionar esas señales una vez que las reconocemos. La primera señal, el sueño. ¿Estás cansado, estás cansada y no puedes dormir? Bueno, ahí hay una alerta. Necesitamos entender que el dormir nos ayuda a rendir, nos ayuda a repararnos. Y para eso tenemos algunas herramientas. Apagar pantallas, anotar los pendientes y decir cuándo los vamos a hacer. Y poder respetar esas horas de sueño como si fuesen una reunión con el CEO. Número 2, hemos hablado del estrés. El cuerpo nos avisa, el cuerpo nos alerta y ese estrés hay que gestionarlo. Recuerda, sumar antes que restar, come cosas verdes, come más proteína. Otra cosa que te puede ayudar, el ejercicio físico, pero no como castigo, sino como regalo y como herramienta a tu cuerpo. Número 3, hemos hablado de la energía, la más traicionera. Aquí lo que hemos dicho es reconocer esa falta de energía y tratar de incorporar herramientas como la gestión de la agenda anticolapso. Ordenar nuestra agenda en horas de producción intelectual, horas de cosas operativas para la familia y también para nuestro cuerpo. Todo esto lo mencionamos porque proteger tu cuerpo no es suavizarte, no es ablandarte, es profesionalizarte. Recuerda que eres un atleta corporativo, eres de alto rendimiento, con lo cual tienes que proteger tu cuerpo. Y proteger no es desear, es gestionar, es ejecutar acciones, agendar acciones, tener compromisos y cumplirlos. Y tú eres experto y experta en eso. Si solo pudieses quedarte con una cosa de todo este video, me encantaría que te quedes con la idea de que tu cuerpo no es tu enemigo, tu cuerpo no es que sea débil, tu cuerpo es tu socio y tu principal herramienta. Y recuerda, por si no te has dado cuenta, solo tienes un cuerpo, no te puedes comprar otro. Así que protégelo. ¿Qué te parece si esta semana
Defines 3 acciones luego de este video. Protege esas acciones durante 7 días. Agéndalas, comprométete, cúmplelas. Y escríbeme en los comentarios cómo te fue. Si esto resonó contigo, suscríbete y comparte el video con alguien que creas que lo puede necesitar. Aquí jugamos el largo plazo.